Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia. Kullu am wa antum bi khair. Felicidades. Felicidades por otro año, con otra conmemoración más del nacimiento de quien fue enviado como rahmatan lil alamin, como misericordia para el universo. Felicidades por el nacimiento de aquel que dijo en un hadiz: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente que fui enviado para completar las más bellas virtudes. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, el mensajero de Dios, tuvo los suficientes méritos como para que en el mismo sagrado Corán Dios se dirigiera a él y le dijera: Innaka la'ala khuluqin azim. Tienes un carácter magnífico. Un carácter magnífico, una constitución magnífica. Realmente el mensajero de Dios es, como dice el mismo sagrado Corán, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Realmente tenéis en el mensajero de Dios un excelente ejemplo. Él es el uswa, él es el ejemplo, el referente, el criterio para todos los musulmanes e incluso para toda la humanidad. Puesto que todas estas virtudes no son virtudes de las cuales solamente pueden aprovecharse los musulmanes, pueden aprovecharse todo aquel que quiera seguir el camino de la espiritualidad y quiera ser un mejor ser humano. Los pueblos, los diferentes pueblos, respetan, honran a sus líderes de diferentes maneras. Hay, podemos decir, padres de la patria, hay personas que han luchado en defensa o de una patria, de un pueblo, o que han colaborado enormemente desde el punto de vista académico, como profesores, como universitarios, desde el punto de vista humano, con sus obras para la sociedad, y expresan sus respetos para estos personajes mundanos. Les llevan ofrendas florales a sus monumentos, estatuas. Esto es algo que realizan las personas para poder honrar de alguna manera el recuerdo de aquellos con quien se sienten en deuda. Las familias también honran a las personas que han fallecido de su familia, a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, lamentablemente muchas veces a sus hijos. Los van a visitar y también realizan actos de conmemoración en días de su fallecimiento, de cuando fue su nacimiento, etc. De la misma manera, los musulmanes a lo largo de la historia se han ocupado de este día, el día del nacimiento de quien fue lo mejor de la creación, el mensajero de Dios. Espiritualmente lo primero de la creación, al-haqiqa al-muhammadiyya, la realidad muhammadiana fue la primera de las creaciones de Dios. Bueno, eso ya es en otro nivel, un nivel espiritual y gnóstico. Este es el día en que también nació el nieto del mensajero de Dios, o sea, el imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Por lo tanto, es doblemente bendito y doblemente alegre. Dijeron los imames de Ahlul Bayt: ifrahu bi farahina wahzanu bi ahzanina. Pónganse alegres en los días que nos corresponde o que nosotros estamos alegres, y de la misma manera se tienen que poner tristes. Pónganse tristes en los días que son días de nuestra tristeza. Bueno, este es un día de alegría, es un día de farah. Nas'alullah ta'ala, pedimos a Dios Todopoderoso que disponga como este día todos nuestros días sean farah, que sean de alegría, para de esta manera, alegría espiritual, por supuesto, acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala mediante este tipo de alegrías. Los tiempos en los cuales estamos viviendo podría llamarse que son los últimos tiempos, Akharuz Zaman. Solo Dios sabe cuándo
serán el día del juicio final, la manifestación del Imam del tiempo, el Salvador que espera a toda la humanidad. Pero en cualquier caso, estamos en Ákhir Zaman. Son muchas las señales que estamos en Ákhir Zaman. Se están corroborando muchas cuestiones que están en los hadices. Bueno, no vamos a hablar ahora del tema de Ákhir Zaman. Pero hay hadices que nos dicen que en Ákhir Zaman se va a caracterizar por kathratu shahawat o kathratu shubuhat. Van a aumentar el shahawat, o sea, la búsqueda de placeres mundanos, la concupiscencia, y kathratu shubuhat. Y también se van a incrementar los cuestionamientos capciosos, las ambigüedades respecto a la religión, poner en tela de juicio muchas de las cuestiones de la religión. De la misma, es por eso que lamentablemente debemos hacer referencia a este tema en un día tan feliz como este, pero precisamente para corroborar la legitimidad de este día. Los musulmanes a lo largo de las épocas festejaron este día. Para decir algo en el Islam, si vamos a ser precisos, académicos, no es tan fácil decir que algo es halal o que algo es haram, porque eso es inventar algo acerca de la religión. No es simplemente porque se nos dé la gana. Todo eso tiene una serie de principios, una serie de usul. Los sabios estudian diferentes tipos de usul. Está usul al-aqaid, los principios de la creencia. Está usul al-fiqh, los principios de la jurisprudencia. En estos principios de la jurisprudencia hay una serie de estudios, comenzando por el idioma, comenzando por el mantiq, la lógica, siguiendo por cuestiones relacionadas al istidlalat al-aqliya, las cuestiones que tienen que ver con el intelecto, los argumentos racionales, después los análisis de las palabras, los análisis de los textos, un texto cuando es aparente en algo, cuando es explícito en algo, cuando presenta una ambigüedad porque tiene cualquiera de dos sentidos, puede aplicarse a un texto. Son estudios realmente que son muy profundos. Y es por eso mismo que los sabios no arriesgan a dar un juicio, a emitir un juicio, una fatwa, para decir esto es haram o esto es halal. Muchas veces no emiten una fatwa, no llegan a un juicio. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen esto es ihtiyat wajib, dice, esto es una precaución obligatoria. Recordemos algunos términos del ahkam. Precaución obligatoria es cuando el sabio no tiene una fatwa, pero porque no ha llegado a dictaminar una fatwa. Y es por eso que dice, lo que yo hago es una precaución. Y bueno, como es lo que yo he llegado, es precaución obligatoria a seguir. Pueden seguir a otro mujtahid que tenga fatwa si quieren. Y muchas otras veces el sabio lo que hace es llega a un dictamen, pero ve que hay algo que, estando bien ese dictamen, hay algo mejor. Y es el ihtiyat al-mustahab, la precaución preferible. Entonces, cuando el sabio tiene precaución sin fatwa, es precaución obligatoria. Y cuando tiene precaución con fatwa, es precaución preferible. Bueno, todos estos detalles, estas minuciosidades, es porque tienen miedo realmente de emitir algo como fatwa cuando no saben si lo es. Después de todos esos estudios llegan los mujtahidin, aquellos que realmente tienen estas condiciones, a decir esto es haram, esto es halal, esto es mustahab, es preferible, esto es makruh, esto es aborrecible, no es bueno hacerlo, o esto es mubah, esto es simplemente lícito. Decir que, como lamentablemente las corrientes extremistas hoy en día dicen que no es lícito celebrar el cumpleaños del profeta del Islam, astaghfirullah, realmente personas que incluso quisieron eliminar la tumba, destruir la tumba del profeta del Islam, personas que quieren terminar con su recuerdo, que con esta secta advenediza que el colonialismo británico insertó en medio del Islam, esta secta
que ni siquiera la vamos a nombrar, simplemente son extremistas que lo que quieren hacer es que se olvide el recuerdo del profeta del Islam. ¿Qué más legítimo que celebrar el nacimiento del profeta del Islam? Para decir que algo no está bien, que algo es haram o que algo es halal, hace falta dalil. Dalil significa argumentos. Y hay diferentes tipos de argumentos. Hay argumentos que son simplemente racionales, como lo que estamos hablando, de que las personas lo que hacen es recordar incluso a sus abuelos, recordar a las personas que han hecho un bien por la patria. Tenemos otros argumentos en los cuales nosotros podemos valernos de las mismas, podemos hacer el antiargumento, que una persona tiene que demostrar que algo es haram antes de decirlo. Dice el Sagrado Corán: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros no castigamos nunca hasta no enviar un mensajero. Significa que hasta que Dios no diga esto no hay que hacer, no puede castigar porque alguien haga eso. Tiene que haber hecho llegar el mensaje de alguna manera. Y con esto, estas son reglas generales. ¿Qué pasa si dudamos si una persona cometió o no cometió un asesinato? No sabemos si realmente es el asesino o no. ¿Lo matamos por las dudas? No, por las dudas lo liberamos, después que se la arregle con Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final. Pero aquí el asl, aquí el principio a seguir es la licitud. Cuando no sabemos si algo es haram o si algo es halal, insha'Allah es halal. Hay algunas excepciones donde siempre tenemos que observar la precaución en tres cosas. Una es en los hechos de sangre. No podemos considerar que algo es lícito matar a alguien, por ejemplo. No, haram, matar a alguien, hasta que no haya un dalil, algo realmente que lo justifique. Una guerra, ley de talión porque ha matado a un inocente. Uno era por cuestiones de sangre, otro por cuestiones de honor. Decir no es lícito. ¿Qué pasa? ¿Es lícito o no es lícito? Si estamos en duda si se realizó o no un casamiento, casarse con una mujer. No, primero hay que hacer las cosas bien, cuestiones de honor, siempre seguir la precaución. A veces será lícito, a veces será ilícito, siempre según la precaución. Y otras son cuestiones de bienes, no podemos a alguien despojarlo de sus bienes. Hay una confrontación entre dos primos o dos hermanos sobre una herencia, sobre algo. Y una persona es la que estaba viviendo en esa casa. Hay una cosa que se llama qa'idatul yad, regla de mano. ¿Qué es esta regla de mano? Que por ahora la sigue teniendo el que la tenía hasta que veamos, ahora por la duda lo corremos y lo dejamos sin casa hasta que definamos y veamos los argumentos. No, por ahora sigue en su lugar hasta que definamos, hasta que veamos las pruebas, los testigos y todo lo que un juez pueda llegar a valerse. Entonces vemos que la jurisprudencia es muy precisa como para decir así. Simplemente es haram festejar el nacimiento del profeta del Islam porque él en su época no lo hacía. Bueno, vemos estas sectas extremistas realmente quieren hacer que se olvide el recuerdo del profeta del Islam. Hay muchas cosas que no se hacían en vida del profeta del Islam y que estas mismas sectas extremistas lo hacen. Que no vean más la televisión, que no envíen email, que no usen el internet como lo usan, que no usen estas armas sofisticadas que les proveen los israelíes, que les proveen los americanos, ya que no eran armas, no eran cosas que eran usadas en época del profeta del Islam. Tenemos reglas generales y casos de aplicación. Muchos de los casos de aplicación obviamente difieren en nuestra época con la época del profeta del Islam. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, dice el Sagrado Corán, refiriéndose a los enemigos del Islam. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, y preparad para ellos toda la fuerza que podáis. O sea, فَمِنْ رِكَابِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, con la caballería podréis amedrentar a los enemigos de Dios el vuestro. La caballería es un caso de aplicación. Hoy en día no vamos a amedrentar a nadie con caballería. Pero hay una regla general que es estar preparado ante el enemigo.
وَأَعِدُّ لَهُمْ, estad preparados, مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. De la misma manera, hay reglas generales que van a tener hoy en día otro caso de aplicación. Por eso, primero, no hay nada que nos diga que celebrar el nacimiento del profeta del Islam es haram. Segundo, tenemos en el mismo Corán a leyes que nos dicen que celebrar, honrar al profeta de diferentes maneras no solo es halal, es wajib, es una obligación. Dice el Sagrado Corán, الذين يتبعون الرسول النبي, aquellos que siguen al mensajero, al nabi al-ummi, el profeta que es iletrado, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, aquellos que encontrarán que está registrado, ya se lo ha mencionado en la Torá y en el Evangelio. يأمرهم بالمعروف, les ordena lo bueno, وينهاهم عن المنكر, y les prohíbe lo malo. Nunca prohíbe algo porque sí. Las reglas de Dios siguen los beneficios y perjuicios para la humanidad. Cuando se prohíbe el embriagante porque tiene un perjuicio, cuando se prohíbe que no haya promiscuidad y que haya unas reglas de contrato matrimonial en el medio, es porque sabe que es lo mejor de la sociedad. Lo haram y lo halal sigue beneficios y perjuicios. Les ordena lo bueno y les prohíbe lo malo. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, les hace lícito las cosas buenas. El mundo está lleno de cosas buenas. وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, y les prohíbe las cosas que realmente son jabith, son malas, dañinas. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, y les libera de su carga. Estamos hablando del profeta del Islam. وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, y las cadenas que tuvieron. Bueno, ¿qué más hizo el profeta? فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, los que creyeron en él. وَعَزَّرُوهُ, ¿qué significa عَزَّرُوهُ? Y lo honran. وَنَصَرُوهُ, y lo auxilian, y lo asisten. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, y siguen la luz que fue revelada con él. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, esos serán los triunfantes. Veamos esta última parte de esta ley. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ, aquellos que creyeron en él y عَزَّرُوهُ, y lo honran. Bueno, esta ley es únicamente para aquellos que fueron contemporáneos del profeta del Islam. Hoy en día, después de él, no hoy en día, después de la muerte del profeta del Islam, después del fallecimiento del profeta, hasta hoy en día ya no se puede aplicar esta ley a ningún creyente. Ya nadie más va a ser de los muflihin, nadie más va a ser de los triunfadores, de los triunfantes. Claro que sí. Es una regla para que apliquen los creyentes a lo largo de toda la humanidad, a lo largo de los tiempos y a lo largo de todo el orbe. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ, aquellos que creen en él, le honran y le asisten. Asistirle es asistirle en su mensaje, hacer que el mensaje llegue. Podemos decir que con nuestra buena actitud como musulmanes, para que eso sirva, para que el Islam quede con la frente alta, podemos decir, esos son los musulmanes que tienen buena actitud. No hace falta hacer de difusor o oficial, no, simplemente con eso estamos asistiendo al mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala en su mensaje. ¿Y cómo lo honramos hoy en día? No estamos ante él para ir a servirle una comida, para ir a visitarle cuando está enfermo. La forma en que lo visitamos hoy en día es de diferentes maneras. Está su tumba, vamos a visitar esa tumba. No le estamos adorando por eso, estamos visitando como visitamos a nuestro abuelo, podemos visitar, no vamos a poder visitar al mensajero del Islam. Vamos a celebrar aquellos días en los cuales son días de alegría, como su nacimiento, como el día de su casamiento, como el día que nacieron sus hijos, su hija Fátima, Zahra alayhi salam, sus nietos Hasan y Hussein, a quien le decía hijos. Vemos que esa es la forma de honrar, y así estaremos. No solamente no se hará haram, que hace falta un dalil, hace falta un argumento para decir que es haram. Vemos que estamos siguiendo la ley del Corán que dice فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ, aquellos que creyeron en él y le honran. Vamos a honrar al profeta del Islam, recordándole en un día como este, en el cual él nació. Bueno, los musulmanes en diferentes partes del mundo lo hacen de diferentes maneras. Son diferentes casos de aplicación de azzaruhu, de honrar al profeta del Islam. Algunos harán celebraciones en las mezquitas, otros en centros sociales,
Otros simplemente tomarán ese día como un día festivo para ir a visitarse entre familias, o se tomará ese día para dar un discurso religioso que esté cargado de cosas positivas. Y bueno, son diferentes maneras. Tratemos de que sea de la manera más shar'i, más religiosa posible, ateniéndonos más a los límites del Islam. Una de las cosas que se nos ha recomendado es ziyara. Ziyara significa visita, pero también se le dice a las salutaciones que uno realiza al profeta o a los imames de Ahlul Bayt o a cualquier mu'min de los mu'minin que nosotros podemos llegar o a visitar en presencia o leer una salutación desde lejos. Es por eso que no nos vamos a extendernos más, vamos a leer un pedacito de una ziyara para el profeta del Islam, la cual dice de la siguiente manera: Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, testimonio que no hay divinidad más que Dios, único y sin asociado. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testimonio que Muhammad es el siervo de Dios y mensajero de Dios. Wa ashhadu annaka rasulullah. Testimonio que tú eres el mensajero de Dios. Nos dirigimos al profeta. Wa annaka Muhammad ibn Abdillah. وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله. Testimonio que tú has hecho llegar el mensaje de tu Señor y que has aconsejado a tu comunidad y te has esforzado en el sendero de Dios. وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة. Adoraste a Dios hasta que llegó la certeza, o sea, hasta que falleció. Bil hikma, lo hiciste con sabiduría, con prudencia, con sapiencia. Wal maw'izati al hasana, con la buena amonestación. Wa addayta alladhi alayka min al haqq, has cumplido con hacer llegar esa verdad que tú tenías. Wa annaka qad ra'ufta bil mu'minin, has sido compasivo con los creyentes. Es una ley del Sagrado Corán. Al al-mu'minina ra'ufun rahim. El profeta es ra'uf, es compasivo y misericordioso. وَغَلَظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ. Pero con los kafirin, con aquellos que te descreyeron y te combatieron, غَلَظْتَ, o sea, te has actuado con severidad. فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين. Que Dios te haga llegar al أفضل شرف, la mejor de las honras, de las noblezas, محل المكرمين, que se le concede a aquellos que tienen esta situación o condición de generosos. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة. Alabado sea aquel Dios quien nos libró por tu intermedio de shirk, el politeísmo, والضلالة, y del desvío. Allahumma faj'al salawatika wa salawatu malaikatika al-muqarrabin. Dios mío, dispón tus bendiciones y la bendición de tus ángeles más cercanos, wa anbiyaika al-mursalin, y de los profetas que han sido enviados con anterioridad. وعبادك الصالحين, de tus siervos probos y correctos, وأهل السماوات والأراضين, y de toda la gente de los cielos y la tierra, las bendiciones de todos ellos. ومن سبح لك يا رب العالمين, y de todo aquel que te ha glorificado, oh Señor del universo. من الأولين والآخرين, de entre los primeros y los últimos. على محمد عبدك ورسولك, que todas esas bendiciones sean con tu profeta Muhammad, tu siervo, tu mensajero. ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك, aquel que fue tu profeta, que fue tu amín, que tu fiel, wanajibika, aquel que fue tu escogido, wahabibika, que fue tu amado, fue Habibullah, el amado por Dios. wasafiyuka wa khassatika wa safwatika wa khiyaratuka min khalqik, aquel
que fue lo mejor y más exclusivo que tuviste para ti y lo mejor de toda tu creación. Dispón las bendiciones para él. Allahumma atihi darajata rafi'a. Dios mío, concédele el más alto grado. وآته الوسيلة من الجنة, y concédele el medio. ¿Cuál es el medio? وابتغ إليه الوسيلة. El medio, Rasulullah, el medio es la shafa'a, que él sea intercesor. Esta secta de extraviados lamentablemente también dicen que no hay intercesión. El profeta es un intercesor. Él es el intercesor para el paraíso. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, y hazlo, elevarlo a y elévalo hasta ese rango tan elogiado. يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ, que tanto los primeros como los últimos deseen lograr a tener. Esta es la salutación que nosotros enviamos en este día, día de Maulidur Rasul, día del nacimiento del mensajero del Islam, a todos los musulmanes. Kullu am wa antum bi khair. Felicidades todos los años. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.